Qué impresionante el evento del grito en el Zócalo de la Ciudad de México. La primera cosa que noté esta mañana cuando me desperté es que mis piernas y mis pies me duelen muchísimo. Esperamos como 8 horas hasta el grito que inició a las 11. Yo usaba tenis cómodos, pero no importa. Yo había ido a Zócalo varias veces antes y siempre hay mucha gente, pero eso anoche fue otra cosa. Para entrar y salir fue un desmadre. Pero en realidad, en el cuadro del Zócalo había mucho espacio. No estuvimos tan apretados como pensarías. También la onda fue muy familiar, todos felices y entonces por eso también fue muy a gusto. Para salir fue obviamente un desmadre. Todos caminando como pingüinos, todos apretados. De hecho un poco chistoso. Y muy pocos estuvieron bien pedos, entonces escapamos sin problema y regresamos a la casa en Ecobici. Saludos a mi gente de Ecobici, mis bicis favoritas. Las amo. Aunque esperamos mucho tiempo, no nos aburrimos tanto porque Zócalo siempre es una gran feria. Ana dice que este elote se ve un poco triste. Estoy de acuerdo, pero... Y hubo presentaciones de baile y canto de cada de los 32 estados, todo proyectado en pantallas muy grandes. Y estuve pensando, México es un país que ha preservado sus varias culturas muy bien. Se nota en la comida definitivamente, pero también la ropa, la música y el baile. Y de mi perspectiva, antes de vivir aquí en México, la cultura dominante que me acostumbraba a ver era la cultura del norte de México, pegadita a Texas. La comida como los burritos y la ropa como los sombreros o los sombreros, los cowboy hats. Todo es muy parecido a la cultura de Texas, Texas. If you're a Texan, you say Texas like Texans, ¿eh? Por ejemplo, cuando vi la presentación de Chihuahua, creo que fue Chihuahua. Fue muy chida, pero bastante diferente que la presentación de la Yucatán, que tiene una historia de los mayas y prácticamente tiene su propia cultura. Y casi todas las presentaciones tenían un elemento o una perspectiva, una influencia de la cultura de España y los conquistadores.
Eso también fue muy interesante. El grito es una tradición muy padre. Y cómo no. ¡Viva, México! No me acuerdo todas las cosas que dijo AMLO. Yo solo tenía un rol y fue decir viva. Para mis amigos gringos, Viva México básicamente significa Long Live México. Es un grito de orgullo. Orgullo, amor. Te amo. Es un grito de orgullo y México debería ser orgulloso. Obviamente yo estoy orgulloso, estuve orgulloso y nada más llevo como un año aquí, entonces ¡viva México! El show de los fuegos pirotécnicos también fue increíble. Todo fue un show musical, bien coordinado con la música, fue muy pro. Todo el evento fue muy pro. Aunque mis piernas me duelen, yo regresaría totalmente. Muchas gracias por ver el video en completo. Espero que les haya gustado y que haya sido informativo. Nos vemos en la próxima.